rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Di-Blue 88.9 FM, buenos días. Amigos del Facebook, Twitter, redes, bueno, de todas las redes sociales. Buenos días, bienvenidos al programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Aquí encontrarás información, investigación, aquí hay tecnología, aquí no hay quejas, aquí no hay cuentos, aquí no hay chisme del sector agrícola. Aquí siempre venimos a aprender en Mi Rancho, que también es tu rancho, porque tú eliges escucharnos toda la semana. Aquí disfrutamos aprendiendo de agricultura, que es la cultura del agro. Ya sabes, puedo ubicarme en teléfono celular 099-339-4346, al correo Jorge Paz 2323@hotmail.com, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn estamos como programa agrícola Mi Rancho, y en la página de YouTube puedes encontrar todos los programas que tenemos y que guardamos aquí siempre para ti. Estamos haciendo una grabación especial, por eso de pronto me van a escuchar un poco perdido, un poco distorsionadas las cosas, no la voz, pero estamos empezando a grabar vía Zoom, porque en grabaciones anteriores en realidad había estado un poco entrecortada la grabación y no es justo, ni ustedes se merecen, y una emisora de tanto prestigio como Di-Blue tampoco puede poner unas grabaciones tan malas como las que habíamos tenido en fechas anteriores por temas de comunicación y conexión. Estamos empezando a grabar por Zoom, no conozco bien la herramienta para grabación, siempre he participado en reuniones, pero nunca yo he grabado personalmente. Y pues ustedes entenderán que tener un programa de radio ahora por Zoom, o sea, siempre va a costar un poquito de trabajo hasta que nos adaptemos, pero bueno, allí vamos haciéndole. Entonces vamos a tener este mismo video que grabamos aquí, lo vamos a subir a redes sociales y pues el audio vamos a mandarlo a la radio para ver cómo nos va saliendo hasta que le cojamos el golpe a esto. Ya sabes, puedo ubicarme en teléfono celular 099-339-4346, al correo Jorge Paz 2323@hotmail.com, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn estamos como programa agrícola Mi Rancho. Y bueno, ya les vamos con lo importante, no te rechazas una cámara por cochinillas. Cochiviol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta, porque no contiene químicos. Cochiviol asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados Agrimenso, Vivance, Ignero, fertilizantes y algo más. Plastigagro, el Bananero y su Moraguía Machará. Haga su pedido a tiempo. Si quieres obtener certificaciones que le den un valor agregado a tus productos y poder llegar a mercados internacionales, la certificadora Kiwa BCS Ecuador es una empresa líder en realizar inspecciones y certificaciones para tus productos como banano, camarón, cacao, mango, café y otras frutas o verduras de acuerdo a normativas internacionales y también nacionales, además de inspeccionar plantas de procesamiento y exportadoras. Con nuestros servicios generamos confianza
en los productos, servicios, procesos, sistemas de gestión y empleados de nuestros clientes. Somos Kigua BCS, su socio para el progreso. Contáctenos en nuestra página web www.kigua.lat de Latinoamérica o síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram como Kigua América Latina. Así que sigan, en los próximos días vamos a hablar un poco de todas las capacitaciones que tienen en el mes de julio y agosto, me parece que hasta septiembre. Tienen importantes capacitaciones Kigua BCS y pues ustedes pueden participar de ellas. Qué mejor con expertos preparados a nivel nacional e internacional. Así que ustedes prepárense con los que saben en realidad de certificaciones. Pida también Vino Mi Rancho, que siempre es un buen motivo para tomarse un buen vino. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi Rancho llega a usted gracias al gentil oficio de café y vino Mi Rancho Reyes Castro Drones. Si usted quiere aplicar insumos agrícolas con la mejor tecnología y con la persona que en realidad sabe de drones, es con Reyes Castro Drones. Él tiene una maestría en aeronáutica en los Estados Unidos, así que él sabe de deriva, él sabe de drones, él sabe de cómo debe manejar su aparato para hacerle una buena aplicación, a qué altura debe estar, de acuerdo al tipo de plaga que usted tiene, el tipo de cultivo y todo eso. Hagan con Reyes Castro Drones. Y si quiere aplicar insumos agrícolas, también aplique insumos agrícolas de primera calidad como lo tiene Chemiel Ecuador, con su producto estrella BC1000 para post cosecha en cultivos orgánicos y cultivos convencionales. BC1000 de Chemiel Ecuador. Biotelor también con su producto estrella Cochiviol, pues que es muy utilizado. Hoy justamente me llamaban que estaban solicitando Cochiviol por la provincia de Los Ríos, Vince exactamente. Venden como pan caliente el Cochiviol para cultivos de cacao, aunque no lo crea, de cacao, algo de pitahaya, y también en cultivos de banano y plátano. Agroproduzca lo mejor en tractores, en maquinarias, en implementos agrícolas, servicio técnico, repuestos con garantía. Las mejores llantas agrícolas del país las tiene Agroproduzca con llantas Pirelli y Goodyear, servicio técnico especializado, repuestos con garantía y pues y su marca estrella Massey Ferguson, importado directamente desde Brasil. Y Kigua BCS también que nos está acompañando a partir de esta semana, donde vamos a hablar un poco de los servicios, las capacitaciones que ellos tienen, todo lo que nos brinda Kigua BCS, un amigo de mucho tiempo. Hoy en Mi Rancho Amigo estamos con el ingeniero Alejandro Martínez, él es presidente de Expo Flores. Es la primera vez en muchos años que vamos a hablar de flores aquí en mi programa. Y qué mejor que traer al presidente de Expo Flores. Vamos a conocer un poco más del cultivo, de cómo se manejan, de cómo tienen los precios, de cómo afectó la pandemia a las flores, a las florícolas aquí en el país. Vamos a hablar también un poco de cómo afectan las paralizaciones. También los indígenas la tienen tomada con el sector florícola. Cada vez que hay paralizaciones van a buscar en las florícolas a sus compañeros, a sus amigos y quieren salir a hacer bochinche y hacer relajo. Vamos a hablar un poco también de todo eso. Así que no se pierdan la entrevista de esta semana. Carlitos, ahora sí, nos vamos con esta importante entrevista. Decía de BC1000 de Chemiel Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como le mencioné hace un momento está con nosotros el ingeniero Alejandro Martínez, él es presidente de Expo Flores. Ingeniero, buenos días y bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Jorge. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Bueno, antes de entrar en materia un poquito, cuénteme quién es Alejandro Martínez y cómo llega a la presidencia de Expo Flores. Bueno, yo soy ingeniero textil, aunque no muy raro, ¿no? Pero soy ingeniero textil. Si bien estuve involucrado con el área textil un buen tiempo, pues hace unos buenos un poco más, unos 18 años, comencé fuertemente en el mundo de justamente el comercio internacional, ¿no? Con algunos insumos como granos, como avena, ese tipo de cosas. Y luego vendí mi empresa y básicamente pues me llamaron de Expo Flores, querían que me haga cargo de la asociación y así es que hace 10 años entré a manejar Expo Flores como tal. Qué bien. Expo Flores, para la gente que no conoce, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores. Ingeniero, entendiendo un poco el contexto de lo que es Expo Flores, porque
En realidad este es un programa que tiene 12 años al aire y aunque no lo crea, es la primera vez que hago una entrevista sobre el tema de flores. Me he enfocado mucho en cultivos de la costa. Hemos hablado de banano, de plátano, cacao, café, bueno, casi de todos los cultivos. Y en el tema de flores no he entrado mucho porque primero no llegaba mi audiencia hasta la sierra y ahora que estoy llegando a muchas más provincias, pues hay la necesidad de conocer un poco más de este cultivo. Yo tampoco soy ingeniero, no, tampoco lo conozco muy bien. Por eso le quería hacer algunas preguntas que pueden parecer básicas, pero que de pronto la gente que está aquí en la costa no los conoce. Por ejemplo, al ser una asociación nacional de productores y exportadores de flores, cuéntame un poquito específicamente qué tipo de flores se dedican a exportar. Bueno, empecemos por la asociación, si quieres. La asociación se formó hace 38 años y se formó justamente por esta necesidad de enfocar claramente al gremio productor de flores. Si bien la actividad florícola en área es muy pequeña, estamos hablando de 5.800 hectáreas, el 98% de lo que se produce se exporta. Es decir, es un producto realmente con un enfoque solamente a la exportación, ¿ya? Entonces, por eso es que se llama Asociación de Productores y Exportadores de Flores, porque los mismos productores son exportadores. El modelo de exportación de flores es totalmente atípico a los modelos tradicionales de agricultura, de exportación. Normalmente un modelo de exportación de agricultura tiene un enfoque tipo I, ¿no? Eso quiere decir que tienes muchos productores, se concentra la exportación en pocos exportadores que compran el producto agrícola, la importación la hacen pocas empresas importadoras, la distribución y venta ya son muchísimos, ¿no? Es decir, son actores, por eso es que es tipo I, ¿no? Así. El modelo de flores de Ecuador es totalmente atípico, es un modelo tipo B. ¿Qué quiero decir eso? Es una B invertida, en que tienes muchos productores, cada uno de ellos es exportador y aparte o a más de eso tienes exportadores que son comercializadores y estos a su vez llegan no a los importadores directos, sino llegan a distribuidores directos, ¿sí? Es decir, que se amplía aún más la cartera y estos a su vez pues distribuyen en floristerías, supermercados, eventos, etcétera. Entonces se amplía mucho más esa capa, ¿no? Entonces es un modelo súper difícil, súper complejo, ¿sí? Pero es un modelo que cuando, por ejemplo, tienes alta demanda, es un modelo que funciona extraordinariamente bien y cuando tienes alta oferta, en cambio es un modelo súper vulnerable, ¿no? Extremadamente vulnerable. ¿Por qué se caracteriza esto el Ecuador? Y aquí viene la parte de complementariedad a la pregunta que tú haces. Básicamente, la floricultura en Ecuador nace hace unos 40, 45 años por mala suerte, ¿no? Así como casi todas las cosas, ¿no? Es decir, por suerte salió algo. Simplemente a un holandés se le ocurrió pues, que Ecuador tenía esta tradición de ser la eterna primavera, ¿sí? Y si uno hace un análisis de las flores en general, las flores funcionan muy bien, particularmente en los hemisferios norte y sur, es decir, cuando es primavera y cuando es verano, ¿no? Entonces, cuando entra el invierno y el otoño, pues las flores marchitan la planta, ¿no es cierto? O la planta entra en hibernación, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede aquí en Ecuador y en Colombia? Es que tú tienes un clima constante de primavera, ¿no es cierto? Pero no fue sencillo, es más, los primeros intentos en Ecuador fueron un desastre total. Y ahí fue que decidió, este holandés decidió llevar todo hacia Colombia e iniciar en Colombia. Esto es, sí, hace unos 45, 48 años. Cuando iniciaron en Colombia, vieron y notaron que habían dos características principales, ¿no? Es decir, la principal era que el ciclo de la planta era mucho más largo de lo que tradicionalmente sucedía. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente el ciclo de la planta en el hemisferio norte es de 70 días más o menos, ¿no? 65 a 70 días. Y sus primeros ciclos eran de 120, 110 días. Es decir, la planta producía menos, ¿ya? Pero, curiosamente, al año y medio, 2 años, se dio cuenta de un pequeño detalle. Cuando tú estás en los hemisferios norte o sur,
eh, el periodo de producción más o menos oscila entre 22 a 27 semanas al año, mientras que aquí tiene 52 semanas al año. ¿Sí? Entonces, en general en el año le daba más producción, pero lo que era interesante es que era estable, es decir, podía seguir produciendo constantemente. ¿A qué te llevó eso? Básicamente, en un inicio, a favorecer a plantas perennes, como es la rosa, ¿no es cierto? Es decir, fortalecer todo lo que era la parte agrícola del cultivo, ¿no es cierto? Y enfocarse en la poda para que, o para reducir los ciclos, eventualmente, o generar más productividad, es decir, que el ciclo sea doble, ¿ya? Y de ahí, obviamente, el mismo holandés que te estoy mencionando, pues el señor Hanaford, decidió venir a Ecuador a sembrar, ya no en el Valle de Tumbaco, que fue su primera experiencia, sino que lo hizo más al norte, ¿no? Por ahí por Yaruquí. Su experiencia les llevó a una cosa interesante, y era que evidentemente, al ser un cultivo sumamente estable, ¿no es cierto?, obviamente con bajísima productividad comparada con la de hoy día, favoreció a una cosa que nadie esperaba, y es justamente a manejar ya el cultivo en sentido de variedades, ya no en el sentido de necesariamente productividad. Y eso le favoreció aquí en Ecuador, no así en Colombia. En Colombia fue al revés. En Colombia se enfocó más hacia la productividad. Y esto más o menos te lleva al hoy, ¿sí? Que es justamente esta división o esta separación que existe en la estrategia entre Ecuador y Colombia. Colombia tiene una estrategia muy enfocada a la productividad, y Ecuador tiene una estrategia muy enfocada a la exclusividad. Por eso es que Ecuador rota el cultivo 10% anual en flores, Colombia apenas del 3%. Es decir, una finca colombiana va a tender a rotar el 3% de su cultivo por necesidad de recuperar productividad, mientras que la finca ecuatoriana va a tender a cambiar el 10% de su cultivo por moda, es decir, por ir con un producto nuevo, ¿sí? Y estar justamente listo y preparado para estas exclusividades, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, todo esto que te cuento tiene que ver con por qué el modelo de exportación de agrícola de Ecuador es distinto al resto. Un pedido de una persona X en cualquier parte del mundo, ¿sí?, normalmente va a contemplar flor de 20 fincas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a pedir a una finca 2 o 3 cajas exclusivamente de una variedad rosada. A otra finca le va a pedir probablemente 4 o 5 cajas de una roja específica. Y así consecutivamente todas estas tienen que unirse en un solo despacho y coordinar ese despacho. Entonces, el modelo de Ecuador es sumamente atípico. Es decir, es un producto enfocado a la moda, sin duda, pero es un producto agrícola, ¿no? Entonces, realmente un modelo muy interesante, ha sido analizado y estudiado por varias universidades, porque obviamente es un modelo que si tú le tratas de adaptar a cualquier otro producto agrícola tradicional, no funciona. O sea, simplemente es meterse un tiro en el pie. Entonces, por eso es que la producción de rosa en Ecuador es 73% del cultivo, ¿sí? Ya el resto durante el tiempo pues se fueron ya haciendo pruebas en otro tipo de cultivos, flores de verano, gypsophila, y algunas otras variedades o algunos otros tipos de flor. Y bueno, más o menos en el mismo modelo, ¿sí? Pero siempre enfocado a la exclusividad. Ingeniero, qué buena explicación que nos ha dado. Según le entendí, me decía usted que este es un cultivo atípico que no se maneja de la misma forma que otros cultivos. Otros cultivos como banano, plátano, cacao, hay productores y hay exportadores separados. Son muy pocos los que exportan directamente. ¿Ustedes todos los florícolas exportan directamente o también hay exportadoras que se manejan de una forma comprando, digamos, flores en las fincas y exportan directamente, que se dediquen solo a exportar? Hasta hace unos 10 años te dijera que todo productor era exportador, sin duda, y aparte o a más de eso tenías exportadores o comercializadores.
Hace 10 años atrás, más o menos, o un poquito menos tal vez, se dio un efecto o comenzó a darse un efecto que no estaba esperado en el mercado, y es que el consumidor quiera consumir flores a través de supermercado. Es decir, ese era un canal nuevo que no estaba preparado. El mercado de flores de Ecuador normalmente ha sido el mercado tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Floristerías, eventos, temas muy particulares, ¿no? O sea, muy exclusivos, ¿ya? Al punto de que te digo, o sea, por ejemplo, un matrimonio, no sé, en California, que necesita, no sé, unos 10,000 tallos o 15,000 tallos para su evento, probablemente a Colombia no le compra, pero le compra a Ecuador y le pide exclusivamente las variedades que quiere y en el punto de corte que quiere. Es decir, la flor tiene que llegar 3 días antes o 2 días antes del evento con la apertura correcta que ellos quieren para que el momento que esté en el florero o esté en el arreglo, esa flor esté en el punto que el floristero quiere, ¿ya? Eso a una finca colombiana le puede matar, ¿no? Es decir, no, ese no es su enfoque, definitivamente. No tiene el personal para hacer eso, no tiene la paciencia para hacer eso, no tiene la dedicación para hacer eso. Entonces, claro, si uno hace un análisis, romper ese esquema en Ecuador le costó mucho a Ecuador, porque el supermercado lo que quiere es muchísimo de lo mismo, ¿no? Es decir, es un concepto muy distinto de comercialización, ¿no? Es decir, no quiere exclusividades, sino quiere muchas cajas exactamente iguales, ¿no? Entonces, claro, para poder lograr eso, algunas empresas aquí comenzaron a tratar de estandarizar productos en diferentes fincas y comprarles a esas fincas. Entonces, probablemente es muy bajo el porcentaje de fincas que ya no exportan por sí solas, sino que le venden a un tercero localmente y acopia, pero la mayoría de fincas probablemente tiene un 10%, un 15% de su producción que ya no está dedicada a la venta de exportación directa desde la finca, sino que lo hacen a través de una persona que acopia todo esto, genera estos ramos o estos buquets que son sumamente estándar y los exporta directamente a un supermercado. Yo te diría que para rescatar un poco esto, el modelo que te cuento es un modelo que tiene una ventaja buena y es que se adapta rápidamente a cambios. Es decir, si el modelo fuera muy tradicional, ¿no es cierto? Como el ejemplo del banano, cambiar en cultivo, cambiar en comercialización es dificilísimo. O sea, tienes que, muchas veces eso te exige a volver al cultivo, hacer cambios en el cultivo, no necesariamente de siembra, pero de poda, ¿sí? Cambiar la alimentación de la planta, ¿no es cierto? Justamente para acelerar los procesos o desacelerar los procesos para cumplir con estos requerimientos. Entonces, eso es una ventaja que se ha ganado en flores en estos 30 años en tecnología, ¿no es cierto? Porque obviamente la gran tecnología de flores está debajo del suelo, ¿no? Si no está encima del suelo, está debajo del suelo. Ingeniero, esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo fijan el precio de las flores? Porque vemos que para banano, para cultivo de ciclo corto, para cacao, siempre hay esas mesas consultivas donde se ve el costo de producción y fijan un precio que estandarizan con el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo fijan el precio ustedes en el tema de flores? No, las flores no tienen precio fijo, las flores son totalmente variables. Hay un segmento del mercado que probablemente será entre un 35 o un 40%, que las fincas lo que tratan de hacer son órdenes de estándar, ¿no? Entonces tú negocias con tu cliente exclusivamente un periodo de 6 meses, 8 meses, ¿no es cierto? Un número determinado de cajas semanales a un precio que negocias. Y probablemente después de ese periodo ese precio va a cambiar, ¿sí? Por condiciones de mercado, ¿ya? Y después tienes el spot, y el spot básicamente es al precio que negocies o transes el día de hoy, ¿sí? Entonces tú tienes hoy día 5,000 tallos que sacaste y tratas de negociar. Tendrás tallos que venderás a 18 centavos, otros que venderás a 23 centavos, otros a 35 y otros a 41. Es decir, depende de mucho de las condiciones del mercado. En este caso, realmente el que pone el precio en el día a día es el mercado. Aquí no existe nada de precios fijos,
nada por el estilo. Cuando hay mucha demanda, obviamente tus precios se disparan, y cuando hay mucha oferta, tus precios se caen. Así de simple. Muy bien. Ingeniero, yo veía en la página web de ustedes que ustedes tienen hectáreas de cultivo certificada de flores. ¿Cómo se manejan las certificaciones y qué tipo de certificaciones tienen y en qué aporta para el valor de las flores? Porque un cultivo de banano orgánico, con certificación orgánica, por ejemplo, tiene mejores precios en el extranjero, en Europa, en Japón, en otros países, ¿no? ¿Ustedes qué tipo de certificaciones obtienen y qué valor agregado le da una certificación? Sí, a ver, la flor no es para consumo humano, ¿no es cierto? Es un, ¿cómo se diría? Es como un detalle, ¿no? Es decir, es como una botella de vino, es como una barra de chocolate, es decir, es un detalle que das a alguien por X ocasión o por cualquier razón, o porque quieres tener en la casa, ¿no? Entonces, realmente no tienen mucho que ver el tema orgánico, nada por el estilo. Sin embargo, eh, hace unos 35 años más o menos, 30 años, pues había este mito, ¿no? De que en la floricultura ecuatoriana había niños trabajando, bueno, en Colombia también, de que los plásticos de invernadero pues terminaban contaminando las acequias, de que el agua pues salía de las fincas de color verde, ¿no es cierto?, con agroquímicos y químicos y pesticidas que hacían pedazos del ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hace unos 16 años, tanto Colombia como Ecuador decidimos montar una certificación social ambiental, en que básicamente le garantiza al mercado que, primero, no hay niños trabajando; segundo, que el 100% de su personal está afiliado a la seguridad social; tercero, que el 100% de sus trabajadores tienen un contrato laboral perfectamente bien estructurado, ¿no es cierto?, legalmente estructurado. Tercero, pues que sigue todos los procesos ambientales que superan los del Ecuador, ¿no? Es decir, los procesos ambientales que nos pusimos con Colombia son más altos que los que el Ecuador en sí exige, ¿ya? Y básicamente tú en una finca de flores hoy en día, el agua que entra y se utiliza, se tiene que reutilizar, ¿no? Es decir, tienes que hacer todo el tratamiento para reutilizar el agua. Y lo que ya no vas a usar, perdón, tiene que haber pasado ya por el tratamiento de aguas. Es decir, no puedes dejar ir aguas residuales sin haberlas tratado, y tiene que ser perfectamente limpia como la utilizarías en tu cultivo. Todo el plásticos de invernadero, todo lo que es botes de plástico, todo eso es reciclable, 100%. Todo eso tiene que reciclarse, no se puede no reciclar. Bueno, básicamente no se contamina, ¿no? Es decir, la contaminación ambiental de flores es cero, ¿ya? Bueno, y aparte de eso, además de eso, a lo largo de estos años hemos ido implementando varias otras cosas. Por ejemplo, como obviamente la floricultura tiene que recambiar variedades nuevas cada 10, o sea, el 10% anual, entra mucho el tema de regalías, ¿no? Es decir, propiedad intelectual sobre esto. Entonces, la declaratoria de toda tu propiedad intelectual, o sea, de todo lo que tú contratas con obtentores, tiene que estar registrado, tiene que estar perfectamente registrado, y así también el mercado sabe que tú estás cumpliendo con, no solamente con el obtentor de variedades vegetales, sino que aparte de eso, pues sigues, eh, digamos, pagando, ¿no es cierto?, por estas regalías, y eso garantiza que el obtentor sigue desarrollando variedades nuevas, ¿sí? No es como en el banano, ¿no? El banano, una variedad nueva probablemente se tardará 25 o 30 años en desarrollarse. En flores, una variedad, cada año debes tener unas 6 o 8 variedades nuevas disponibles, ¿no? Y más o menos un obtentor le toma 7 años de desarrollar variedades nuevas. Entonces, tiene que ser permanente, no puedes detenerte. Entonces, eso es otra cosa que le garantiza al mercado de que evidentemente no se va a detener el desarrollo de variedades. Y aparte de eso, además de eso, hemos incorporado cosas como, por ejemplo, este año incorporamos ya la calculadora de huella de carbono neutro, ¿sí? Totalmente gratuita para todos los que son certificados por Ecuador, que es casi el 68% de los cultivos en Ecuador. ¿Por qué? Porque básicamente
la meta es 2030, pero yo creo que vamos a cumplirla en el 2024, que ya es ser una actividad económica de carbono neutro completo, ¿no? Es decir, no solamente la actividad agrícola como tal, sino todo lo que es proveeduría, todo lo que es logística, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ingeniero. Usted nos hablaba también de que, bueno, el tipo de certificaciones que ustedes obtienen, si bien es cierto, las flores no son un cultivo como cualquiera de los que estamos hablando aquí y se pueden exportar, no es un producto que forma parte de la canasta básica. ¿Cómo hicieron ustedes en el tema de pandemia? Porque muchos negocios se fueron prácticamente a la quiebra. Y en el tema de pandemia, lo que menos pensamos era comprar flores, de pronto para algún difunto, pero ni siquiera podíamos salir de la casa a comprarlas. ¿Cómo se mantuvo este sector florícola en medio de la pandemia? Bueno, no se mantuvo. Nosotros caímos casi 17% ese año, poco más tal vez, en el año 2020, por las razones que tú dices, ¿no? Es decir, es un bien suntuario, obviamente no podías ni siquiera salir de la casa, y así una serie de cosas. Entonces, justamente con Colombia, hicimos un programa, lo hicimos en Estados Unidos, principalmente porque veíamos que Estados Unidos era el primer país que estaba generando estos incentivos al consumo, ¿no es cierto? Inyectando 8.000 trillones de dólares a la economía americana. Sabíamos que de una u otra manera iba a haber consumo, ¿no? Es decir, iba a haber un crecimiento fuerte al consumo. Entonces, eh, nosotros como asociación estamos todo el tiempo encuestando a consumidores afuera, y por otro lado, nosotros seguimos todas las tendencias de consumo en general, ¿sí? Porque obviamente nosotros no competimos ni con el atún, ni con el banano, ni con ellos, sino competimos con el vino, competimos con el chocolate de barra, es decir, con todo lo que es detalle, ¿no? Y comenzamos a notar una tendencia, eh, una tendencia hace unos 5 años a, a desvalorizar la flor, ¿sí? O sea, quitarle valor a la flor, ¿ok? Porque obviamente la duración era 7 días, 20 días, 15 días, dependiendo del tipo de flor. Entonces comenzamos justamente a hacer una campaña con Colombia sobre el consumo de flor. Ahora, la campaña nosotros la habíamos enfocado al que consumía flor. Es decir, el objetivo de la campaña era que el que consume flor hoy día aumente un tallo más al año en consumo. Ese era el objetivo. Y metimos la pata. Es decir, los consumidores actuales en ese momento de flor no consumieron un tallo más. Pero, curiosamente, el mensaje lo captaron el grupo Millennial, ¿no? Perdón que se apagó esta cosa. Se acabó. El mensaje lo captaron justamente los Millennials, ¿ya? Y ellos vieron como buen detalle el justamente enviar a sus padres, a sus abuelos, etcétera, 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 flores durante la pandemia, ¿sí? Durante los encierros. Como diciendo, bueno, a ellos sí valoran la flor, entonces démosles flores, ¿ya? Y eran un tipo de mensajes que tenían que ver con eso. Pues sucedió eso, pero este millennial de repente pues dijo, oye, yo también quiero tener flores aquí, quiero tener variedades, quiero cambiar cada semana o cada 2 semanas, tener distintos ramos, distintos colores, distintas cosas, y comenzaron a comprar o en línea, o sea, vía web, o lo comenzaron a comprar vía supermercados, lo cual exigió un nuevo cambio en supermercados. ¿Te acuerdas que al principio de la entrevista te decía que los supermercados estandarizados? Bueno, ahora los supermercados querían especialidades, ¿no? Eso demandó otro cambio en toda la actividad florícola, primero en el cultivo y después en la logística, porque esto cambió todo. Es decir, se disparó un nicho de mercado que no existía, que era el e-commerce, por un lado, y por otro lado se disparó en un mercado no tradicional, pero muy estándar, como era el supermercado, a total variedad absoluta semana a semana. O sea, le cambió por completo a todo el esquema de demanda de flores, ¿no? Rápidamente nos hemos adaptado a eso. Nosotros somos el cliente número 3 de Colombia, y Colombia es el cliente número 4 de Ecuador. Es decir, nosotros nos compramos entre cada uno flor para complementar justamente
este tipo de cambios. Lo mismo hicimos en Europa inmediatamente, y evidentemente también subió el consumo, y por eso es que el año pasado, 2021, tuvimos años récord de ventas. Es decir, nunca habíamos llegado a casi llegar a los $1.000 millones de exportación, y ese fue el resultado, ¿no? Interesante. Ingeniero, y a pesar de ese problema que tuvimos con la pandemia, se suma este tema de los problemas de las paralizaciones que tuvimos en semanas anteriores. Y créame que es indignante ver, y lo voy a decir con todas las palabras, cómo los indígenas se lo toman con los sectores florícolas, van y los buscan, si no salen les quieren dañar las haciendas, quieren obligar a sus empleados a salir a la paralización, y si no salen les dañan las flores que ustedes tienen ahí. ¿Por qué los indígenas la han tomado con el sector florícola? Uf, buena pregunta, pero en general por varias razones. La primera, obviamente, porque somos un sector súper visible de la Sierra Centro del Ecuador, ¿no es cierto? Tanto en Pichinche, en Cotopaxi, en Ibarra, ¿no es cierto? Entonces, somos muy visibles. Segundo, eh, yo creo que para el Estado ecuatoriano, o sea, para la economía ecuatoriana, si es que dejamos de vender leche hoy día, pues bueno, ahí, qué pena, ¿no? Pero si dejamos de vender dólares hacia afuera, que van a entrar, el Estado se preocupa, ¿sí? Y tercero, y te diría que es la más grave, es que, claro, casi el 30% de los trabajadores florícolas son indígenas y son de comunidades. Entonces se vuelven blanco fácil de obligatoriedad de acompañar a las marchas, ¿no? Entonces, somos, como dicen, el blanco perfecto, lastimosamente. Eh, es una lástima, ¿no? Es una lástima porque si uno hace un análisis ya un poco más psicológico de esto, pues seguimos pensando que en el Ecuador la democracia no funciona, sino que lo que funciona es el garrote, lo que funciona es el más fuerte, el que más rompe el pavimento, ¿no? Y a la larga perdemos todos, ¿no? Porque en el caso de flores fueron $53 millones que se dejaron de vender, más lo que probablemente hasta poder recuperar clientes, hasta poder recuperar cultivo, nos tomará unas 4 o 6 semanas, 8 semanas, no sé lo que tome. Pero asumamos que ese valor va a ser 70 millones, 60 millones de dólares que no vamos a vender. Son dólares que ya no se van a vender, o sea, son dólares que no van a entrar a la economía bajo ningún concepto. Y 6 de cada 10 dólares de las ventas de flores van al sector indígena, o van vía salarios, o van vía compra de insumos o servicios comunitarios. Entonces, a la larga se hacen daño a ellos mismos, pero hay que comprender un poco qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, no lo vean tan plano como un tema tan auténtico que piden las bases. Esto es es un medio manejo de títeres, ¿no? Es decir, entre lo que los liderazgos quieren hacerse notar, quieren ser válidos, obviamente, ante su gente, ¿no? De que consigue cosas, pero no necesariamente son cosas que les sirven, ¿no? Es decir, bajar el costo de la gasolina 15 centavos, 40 centavos, no va a cambiar el costo de las cosas, ¿no? Pero, sin embargo, se van a beneficiar probablemente gente que consume mucha gasolina, y sobre todo aquellos que están contrabandeando gasolina. Ellos sí se van a beneficiar. Fijar precios, o sea, como sector nosotros siempre hemos dicho, le hemos dicho al mismo banano, le hemos dicho al mismo camarón, etcétera, no fijen precios, compitan. Es decir, exijámosle, y eso es lo que hemos dicho también al indigenado, ¿no? Es decir, en vez de estar haciendo lo que están haciendo, o sea, bloquear carreteras, yo que sé qué tanta violencia, tanta barbaridad, o sea, exijamos a los asambleístas, por favor, enfocarse en leyes que generen competencia, ¿no? Pero si uno hace un análisis de los últimos 40 años del Congreso y la Asamblea Nacional, o sea, el resultado de los últimos 40 años de democracia de la Asamblea es que somos menos competitivos, de los países menos competitivos de la región y del mundo. No hemos generado una plaza más de empleo, es decir, lo que ha crecido la economía es lo que ha crecido el empleo, ¿ya? Cuando normalmente tienes que hacer que crezca más empleo, porque eso se traduce en que el siguiente año crece más la economía, ¿ya? Pero no hemos hecho eso. Y las empresas, básicamente la legislación ecuatoriana a las empresas les dice no crezca,
¿no? Porque si usted crece, va a tener más problemas con el SRI, va a tener más problemas con el Ministerio de Trabajo, más problemas, o sea, es realmente absurdo, ¿no? Es decir, cuando lo que deberías fomentar justamente es más facilidad para emplear, más facilidad para invertir, más facilidad para crecer. O sea, eso es más oportunidades para todos. Pero sí, yo creo que el resultado de eso lo estamos viendo hoy día, ¿no? Pero lastimosamente la forma de dialogar, la forma de reclamar es absurda, ¿no? Definitivamente. Que no te rechacen una caja de banano por cochinillas. Cochiviol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta porque no contiene químicos. Cochiviol asegura tu embarque de manera segura y según los autorizados Agrimenso, Vivan, Seinagro, fertilizante y algo más. Plastigagro, que es el bananero, Evolución Moreira y Machala, haga su pedido a tiempo. También recuerde que si quieres obtener certificaciones que le den un valor agregado a tus productos, puedes llegar a mercados internacionales con la certificadora Kigua BCS Ecuador. Es una empresa líder en realizar inspecciones y certificaciones para tus productos como banano, camarón, mango, cacao, café y otras frutas y verduras de acuerdo a normativas internacionales y nacionales, además de inspeccionar plantas de procesamiento y exportadoras. Con nuestros servicios generamos confianza en los productos, servicios, procesos, sistemas de gestión y empleados de nuestros clientes. Somos Kigua, su socio para el progreso. Contáctenos a nuestra página web www.kigua.lat de Latinoamérica o síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram como Kigua América Latina. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados o directamente en Chemie del Ecuador. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Massey Ferguson late fuerte en el campo. Puntos de venta: Guayaquil, Daule, Riobamba, Babahoyo, Santo Domingo, Quito, La Tacunga, Orellana. Comunícate al 04-370-0960. Ingresa en www.agroproduzca.com.es. Una empresa de productores para productores. Agroproduzca. Atención agricultores, la tecnología de prevención de plagas más esperada acaba de despegar. Reyes Castro Drones, un servicio de fumigación con drones automático, rápido y eficaz. Nuestros drones de tercera generación garantizan una aplicación perfectamente uniforme de todo tipo de herbicida, fungicida o insecticida en todo tipo de cultivo. Proteja su cultivo y maximice el rendimiento de su cosecha. Contáctenos por WhatsApp al 09 95 34 11 61 y pregunte por nuestros precios de lanzamiento. 09 95 34 11 61. Síganos en Facebook e Instagram como reyes.castro.drones. Reyes Castro Drones, su aliado tecnológico en la lucha contra las plagas. Continuamos con más del programa. Está con nosotros el ingeniero Alejandro Martínez, presidente de Expoflores. Hay muchos temas que podríamos tocar, ingeniero, pero por ser esta primera entrevista en el sector florícola, pues se nos van a quedar en el tintero y lo vamos a hacer de pronto en una próxima oportunidad, pero usted no se me va a escapar sin las preguntas que hacemos aquí siempre a nuestro personal, a la gente que nos acompaña. Este programa tiene 12 años al aire y se ha caracterizado por entrevistar productores, exportadores, dueños de hacienda, bueno, de entrevistas nacionales e internacionales, pero queremos conocer un poco más de su personalidad. Está bien, ingeniero, preguntas y respuestas muy rápidas. Veamos. ¿Qué personaje histórico admira el ingeniero Alejandro Martínez? Churchill. ¿Ya? ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? Uy, qué difícil la pregunta. No tengo respuesta para eso. ¿Ya? ¿Qué extraña de su niñez? Yo te diría la libertad.
la libertad de caminar en cualquier parte. Así es. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Tenacidad, persistencia y objetivo. Ya. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? No soy muy fanático del fútbol, la verdad. Ya. ¿Qué no le gusta de usted? De mí, ¿qué no me gusta? La impaciencia. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Yo creo que cada uno de esos ha sido fantástico en su carácter, o sea, en su forma de ser. No es que tenga una preferencia por uno de ellos. ¿Y cuál ha sido su peor trabajo? Mi peor trabajo. cuando he tenido que asesorar a los gobiernos, eso ha sido mi peor trabajo. Es frustrante. ¿Cuál es su peor miedo? Mi peor miedo es que yo te diría que mis hijos no puedan vivir al menos la misma oportunidad que tuve yo. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida? Mis 4 hijos. Ya. ¿Qué no perdonaría a Alejandro Martínez? Yo no perdono la mentira. O sea, una persona que me miente, no. Hasta ahí queda. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Qué buena pregunta, no sé. Unos 3 años, seguramente. Estas preguntas son más difíciles que las anteriores, ¿no? Eh, ¿Cuál es su cantante favorito? Rolling Stones. Ya. ¿Qué ha hecho por amor, ingeniero? ¿Qué he hecho por amor? Me he cruzado el mundo. Ya. ¿Su amor platónico? No sé, no tengo así amor platónico. ¿Su apodo? Alejo. Ya. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? Verde. ¿Qué hizo con su primer sueldo? Uy, farría. Si no fuera florícola, ¿qué le hubiera gustado ser? Astronauta. ¿Qué opina de la política? Sin opinión, creo yo. Ya. ¿Dónde serían sus vacaciones ideales? Navegando. Ya. ¿Cuál es su serie de dibujos animados favorita? Sports Billy. Ya. ¿Tiene alguna manía? Yo tengo una manía. Le Sí. pregunto. Ya. Me gusta ver todo perfectamente recto. Ya. ¿Qué es lo primero que le mira a una dama? Los ojos. Ya. ¿Le gustaría hacerme alguna pregunta para desquitarse? ¿Está bien ahí? Yo no. Sí. Tranquilo, yo soy bien respetuoso. Pero yo no soy respetuoso. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados o directamente en Chemie del Ecuador. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Massey Ferguson late fuerte en el campo. Puntos de venta: Guayaquil, Daule, Riobamba, Babahoyo, Santo Domingo, Quito, La Tacunga, Orellana. Comunícate al 04-370-0960. Ingresa en www.agroproduzca.com.es. Una empresa de productores para productores. Agroproduzca. Atención agricultores, la tecnología de prevención de plagas más esperada acaba de despegar. Reyes Castro Drones, un servicio de fumigación con drones automático, rápido y eficaz. Nuestros drones de tercera generación garantizan una aplicación perfectamente uniforme de todo tipo de herbicida, fungicida o insecticida en todo tipo de cultivo. Proteja su cultivo y maximice el rendimiento de su cosecha. Contáctenos por WhatsApp al 09 95 34 11 61 y pregunte por nuestros precios de lanzamiento. 09
809-95-34-1161. Síganos en Facebook e Instagram como reyes.castro.drones. Reyes Castro Drones, su aliado tecnológico en la lucha contra las plagas.